Bueno, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Juan José Barreda Toscano. Soy director de Bíblica Virtual. Bíblica Virtual es una comunidad de estudios teológicos virtuales que tiene ya 13 años de vida. Nacimos en el año 90 con diferentes cursos virtuales que tienen como objetivo generar una plataforma de reflexión y de aprendizaje en temáticas en las que ya sea que tradicionalmente no se abordan en otros espacios educativos, o bien que consideramos pertinentes volverlos a tratar y desde perspectivas diversas. Nuestros cursos están basados en la investigación y en los métodos educativos de diálogo y de reflexión. Entonces, la modalidad que tenemos esta noche de conversatorio le es natural a Bíblica Virtual, en tanto que solemos desarrollar justamente esas metodologías en las que podemos oírnos unos a otros y por otro lado también intercambiar pareceres al respecto. Bueno, hoy vamos a tener un encuentro, alguien tiene el micrófono prendido, además de mí, entonces le rogamos que lo muteen, ¿sí? Entonces, les contaba que vamos a tener un conversatorio que reúne varios aspectos. Uno de ellos es el hecho de escribir, porque de alguna manera lo que nos convoca es el resultado del ejercicio de escribir que varios estudiantes, estudiantas, en este caso de Bíblica Virtual, estuvieron desarrollando, aprendiendo con la profesora Keila Ochoa. Y luego de escribir y en narrativa, además, particularmente para este caso, y luego, pero trabajarlo también desde perspectivas teológicas, y por eso hemos invitado al teólogo Harold Segura, creo que muchos conocemos, y los que no lo conocían personalmente, posiblemente, muy seguramente lo han leído, o han leído algo de él. Así que quien va a traer aportes teológicos a las lecturas que hemos tenido de este material, y quien les habla va a tener algún tipo de acercamiento, algunas preguntas pastorales, desde perspectivas de teología pastoral, para que ellos dos conversen y podamos desarrollar así la temática de escribir en tiempo de pandemia y escribir sobre temas vinculados a la pandemia, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo sale esta conversación. Usualmente cuando planteamos esto, les decimos a quienes participan del conversatorio que debemos de imaginarnos como en un café. En Buenos Aires nos gusta mucho juntarnos, cuando hablamos de reunirnos, de tratar algo, bueno, en Buenos Aires, en Argentina, hablamos de tomarnos un café, o unos mates, dirían en otras partes, o también se podría decir. Nos encontramos un café, salimos a la calle, usualmente, ahora en verano, por ejemplo, está muy lindo, muchas mesas en las veredas, en las calles, entonces salimos, nos sentamos y ahí comenzamos a dar conversación a rienda suelta a las ideas que traemos. No es que estamos improvisando todo lo que vamos a traer acá, pero parte posiblemente surja justamente de forma espontánea a raíz de los comentarios que vamos a ver de ustedes, de la lectura que hemos tenido previamente del libro que vamos a comentar ahora en un ratito, y también seguramente de alguno que otro comentario que vamos a escuchar de algunas de las autoras que Keila va a presentar en un instante. Así que bueno, les doy la bienvenida a Keila Ochoa. Gracias por estar con nosotros. A Harold Segura, que también es de la casa, ambos enseñan con nosotros en Bíblica de mucho tiempo. Gracias, Harold, por estar con nosotros. 12 autoras que incluye a Keila, en uno de los capítulos. También les doy la bienvenida a todas ellas. No me voy a adelantar con la presentación porque quiero justamente que hemos acordado que Keila sea quien las presente. Y a todos ustedes que están participando esta noche con nosotros y que esperamos que sea de un aporte de estas conversaciones. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a Keila, que estará presentando. Vamos a hacer esta secuencia. Ella va a presentar el tema que trae consigo y en base a ese tema también, justamente posteriormente, presentará a las autoras brevemente. Luego vendrá Harold haciendo un comentario desde las perspectivas teológicas, ¿no? de lo que le ha despertado la lectura, el ejercicio de narrar, todo lo que significa, todo lo que trae consigo esto de la composición. Harold es escritor también, entonces está
muy identificados seguramente con todo el proceso de analizar un texto teológico, una narración y de otras perspectivas, y luego yo traeré algunas que otras preguntas para comenzar a conversar. Keila, entonces seguimos con vos. Gracias. Pues quiero platicarles un poco de cuál es la experiencia de enseñar a escribir en tiempos de pandemia. Yo estoy muy agradecida por la invitación que me hizo Bíblica Virtual a impartir varios cursos. El de novela no fue el primero. Ya tenía yo la experiencia de participar con Bíblica Virtual en un curso. De hecho, uno lo di desde otro lugar del mundo y me despertaba yo a las 3, 4 de la mañana a dar mi curso. Sin embargo, en la pandemia fue muy interesante porque tuvimos un grupo muy animado de participantes, y en particular fue el curso de cómo escribir una novela cristiana. Este curso se hizo en 2 módulos, no en uno como es la costumbre. Fueron 8 lecciones, 8 sesiones. Y cuando terminamos, bueno, escribir es un oficio o un arte. Todo el mundo podemos tener ahí todo un debate. Se nace escribiendo, se aprende, es un oficio y necesitamos las técnicas y pulirlas, es un arte y tenemos que tener la musa y la inspiración. En mi opinión personal, es un poco de todo, pero una parte muy importante es que se aprende a escribir escribiendo. Y ese fue el reto que quisimos lanzar a las que estaban participando. Era muy difícil en este curso pedirles que escribieran una novela entera en 8 sesiones. En cursos anteriores, sobre todo de cuento, podían terminar un cuento infantil, podían terminar algo que dijera, yo sí tomé el curso y logré algo, pero en el curso muy particular de la novela era muy complicado llegar a ese fruto. Así que conversando con Bíblica Virtual, con Juan José, después conversando con los participantes, decidimos lanzar este pequeño reto de escribir un cuento donde pudieran volcar las técnicas que aprendimos al escribir novela, trabajar con un personaje, trabajar en un tiempo histórico, trabajar en un tiempo, ver el espacio, ver el diálogo, puntuación y todo eso. Y a través de este cuento, las participantes, creo yo, pudieron aprender lo que no se puede en un curso, y es el proceso de publicación. Para mí, de este lado, fue también una curva de aprendizaje, porque por primera vez estuve en todo lo que fue el proceso de dar mi opinión para diseño, para edición, conversar con cada una de las autoras. Y yo creo que cada una de ellas tuvo una experiencia muy particular, pero quiero mencionar 4 cosas que yo no les pude enseñar teóricamente y que estoy segura que aprendieron. La primera es cómo plasmar de la idea que te viene, de ese personaje con el que ya estás soñando, al papel. Ellas lo vivieron y algunas quizá nos lo comenten después. La segunda cosa que tuvieron que aprender es a lo mejor cómo enfrentar la página en blanco o la pantalla en blanco en este caso, cómo enfrentar tal vez también cuántas revisiones hacer antes de mandar el cuento. Quizá también alguna de ellas después nos quiera comentar o tenga la oportunidad de hacerlo, pero no es fácil. ¿Cuánto tienes que leer y cuánto tienes que pulir antes de decir, ok, lo envío? Número 3, algo que aprendieron y que sé que no fue fácil, fue recibir la retroalimentación del escrito. Qué cambiar, qué no cambiar, qué palabras mejorar, qué frases, cortar, quitar, ponerlo del principio al final o del final al principio. Sé que también es un proceso que no aprendes en un curso hasta que lo haces. Y la cuarta cosa que tuvieron que aprender es la espera. Desde que enviaron el cuento, algunas lo enviaron mucho, cuando estábamos todavía haciendo el curso, y mucho tiempo después, sale hasta el día de hoy, 9 de febrero del 2023, el fruto de su trabajo. Y ese tiempo de espera es un tiempo difícil, también a veces un tiempo de, ¿y cuándo va a salir? ¿Y qué va a pasar? Pero también es un tiempo en el que tenemos la oportunidad, muchas de ellas tuvieron la oportunidad de editar sus cuentos otra vez, de volverlos a leer, de buscar otra óptica, e incluso de amistad. Creo que algo muy particular de este grupo fue que tuvieron esa oportunidad de estarse escribiendo, de conocerse de otra manera, no nada más como una cámara en el Zoom,
sino que pudieron ellas también tener sesiones donde se conocieron y formaron una amistad que yo espero que también dé fruto a más proyectos literarios. Así que sin más, porque esta no es mi noche, ¿verdad? Es la noche de las escritoras. Me voy a ir en el orden en que salen sus cuentos y ni siquiera ustedes saben, así que tranquilas, relájense. Voy a ir en el orden en que pusimos los cuentos en la antología y lo que les vamos a pedir es muy sencillo. Es que se presenten, abran su micrófono, nos den su nombre, si lo quieren ir anotando ahí o lo ponemos aquí en el chat para que nadie se ponga nervioso, ¿no? Nombre, país del que provienen, país de residencia, que yo sé que algunas tendrán que hacer algunas explicaciones, hagan las explicaciones pertinentes porque algunas son originarias de un lugar, pero viven ahorita en otro lugar. El cuento, el título del cuento que escribieron y algo muy breve, sí, les pido que seamos muy breves sobre su experiencia escribiendo este cuento. Puede ser un poquito sobre de qué trata el cuento en unas pequeñas frases o también puede ser qué aprendieron a través de esta experiencia. Repito, nombre, país, el título de su cuento. Aquí lo estoy apuntando en el chat. Y alguna breve explicación de su experiencia participando en esta antología o un pequeño resumen de qué trata su cuento. ¿Okay? Y voy a empezar con Karen Suárez. Si gustas abrir tu micrófono, Karen, y yo cierro el mío para que no tengamos interferencia. Y vamos a tratar de ser breves porque somos, bueno, son 11. Gracias. Buenas noches, gracias Keila y gracias a todos. Bueno, mi nombre es Karen Suárez, soy de Costa Rica y resido también en Costa Rica. El título de mi cuento es Aquel viernes y en realidad este cuento es hasta cierto punto una catarsis. Hay, digamos, una parte autobiográfica en el cuento, ¿verdad? Obviamente la gente que me conoce sabe qué parte del cuento se refiere a mí, ¿verdad? ¿Qué partes? Pero fue más un proceso, digamos, interno, emocional, un poco difícil porque yo quería escribir algo muy personal. Creo que la pandemia nos obligó a encontrarnos con nosotros mismos y el cuento tiene que ver con eso. Es un encuentro con mi ser interior, ¿verdad? Que ha luchado con ciertas cosas por muchos años y cómo durante la pandemia, al tener tanto tiempo y poder reflexionar sobre muchas cosas, logro reencontrarme, digamos, con mi ser interior y puedo hacer ese clic y esa conexión, ¿verdad?, conmigo misma. Entonces, para mí eso, digamos, es la enseñanza que la pandemia me dejó a nivel personal. Entonces, mi cuento tiene relación con eso. Entonces, como algo emocional y personal, pues fue un poco intenso, ¿verdad?, escribirlo. Tuve que revisarlo muchas veces y decir, bueno, no, esto no lo puedo decir, esto no quiero que lo lean. Y hasta cierto punto, me hizo sentirme muy vulnerable al referirse a ciertas cosas de mí, ¿verdad? Pero creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido, ¿verdad? Entonces, gracias y gracias, Keila, también por el apoyo. Gracias, Karen. Voy a ir poniendo en el chat el orden para que se vayan preparando. Sigue Graciela. Graciela, si quieres abrir tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, al menos aquí en Argentina. Mi nombre es Graciela Rosas. Es esta Graciela, ¿no? Porque creo que hay otra Graciela. Eres tú, eres tú. Ahora, bueno. Bien, soy de Argentina, de Entre Ríos, en Argentina, y el título de mi cuento es Bienvenida, aunque en realidad se trata de una despedida. Y el cuento está basado en realmente lo que nos tocó vivir con mi familia durante el 2020, que fue, no sé si decir el peor año de mi vida, pero el más difícil seguro. Con el cuento, también cuando dijo recién que era una catarsis, ¿no? También fue como una catarsis porque fue también como una forma de digerir, de reconciliarme con lo que le pasó a mi papá, ¿no? El tema puntualmente aborda lo que fue uno de los mayores dramas de la pandemia,
que fue la muerte en solitario, ¿cierto? Creo que los cristianos, todos, pensamos que estamos preparados para el más allá, deseamos encontrarnos con el Señor Jesús, sabemos que tenemos la vida eterna, que estaremos en el cielo, pero lo que es como una incógnita es ese momento del paso, ¿no es cierto? ¿Cómo será el momento de mi muerte? Y creo que todos nos gusta soñar con que será rodeado de los seres queridos, de la mano de alguien que me acompañe, quizás cantando un himno. Y bueno, en el 2020 a muchos les tocó enfrentar ese momento en solitario, y eso, uno de ellos fue mi papá. No murió de COVID, pero murió solo en un hogar de ancianos, y bueno, todo el proceso, su convalecencia y todo fue muy difícil, por supuesto, para los que lo queríamos, al no poder estar junto a él. Entonces, bueno, el cuento me hizo volver sobre eso, pero también tratar de imaginar un final que no fuera duro, ¿no? Bueno, de ese modo, escribirlo me fue un poquito como sanador Gracias. en lo que fue la experiencia de vivirlo, de esta separación así, de una manera tan insólita que a lo que nos obligó la pandemia, ¿no? No es la primera vez que sale publicado algo mío, pero siempre es un proceso que nos cuesta, porque esto de ponerlo en manos de otro, algo que para nosotros es como un hijito, y que otro lo mire y diga, no, hay que pulirlo de acá, hay que sacarle esto, de alguna manera a uno le produce un, no, no, pero yo lo hice así, así me gustaba. Pero está muy bueno esto de aprender a escuchar al otro que lo lee, no desde mi sillón donde lo escribí, ¿no? Cómo llega al otro. Y bueno, desde que estoy publicando algunas cosas, esto me ha servido mucho, y especialmente todo el consejo de Keila, debo decir que ha sido para mí súper enriquecedor. Tomar los cursos con ella y tener el feedback de parte de ella me enriquece muchísimo, y no me canso de decirle lo agradecida que estoy. Así que Gracias. bueno, ese es mi cuento. Bienvenida, que trata sobre una despedida. Gracias, gracias, Graciela. Olvidé decirle, chicas, si pongo mi manita, no es que las esté yo callando, pero vamos a ser un poco más breves, ¿ok? Seguimos. Cintia. Hola, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Cintia Peralta Martín, soy de Argentina y mi cuento se llama El abrazo del cielo en la tierra. Y para mí realmente fue un desafío pensar en un cuento sobre la pandemia que trajera esperanza, y desde el principio en mi corazón se anidó la historia de Mara, que puede ser la historia de cientos de mujeres que atravesaron uno de los momentos más transformadores de la vida, que es el ser madres por primera vez. Yo me ponía en el lugar de ellas, que es un momento maravilloso, el ser madres, el traer vida, en medio de tanta muerte, pero en esas circunstancias, cómo sería que lo vivirían, cómo se desenvolverían, y bueno, fue así que le fui dando vida a este personaje de Mara. No es un personaje, digamos, basado en ningún hecho real, pero puede haber sido la historia de muchas mujeres que atravesaron ese momento, ese especial momento justamente en pandemia. Y realmente para mí, el haber formado parte de este proyecto me gustó mucho, me enseñó mucho, sobre todas las etapas que hablaba Keila, el tema de la espera. Yo fui una de las primeras que entregó el cuento, así que esperé un montón, pero algo que yo siempre me repetía es que está bueno el esperar, porque cuando uno espera lo puede visualizar, y además se puede pulir bien todas las etapas y no hacer las cosas como a las apuradas. Así que realmente estoy muy agradecida con vos, Keila, por todas las enseñanzas que nos diste, por el feedback, y realmente, bueno, aprendí muchísimo en esta experiencia, y sobre todo también compartirlo con compañeras, reunirnos, darnos aliento y acompañarnos en este proceso que la verdad fue muy desafiante. Gracias, Cintia.
Traten de no contar todo el cuento, si no la gente no lo va a querer leer, ¿eh? Así recuerden, no hay que dar spoiler, o sea, nada más, por si no, no va nada, no van a descargar la antología, ¿ok? Seguimos, Carla. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Mora, soy de Costa Rica y mi cuento es Pandemia con sabor a té verde. Y es una historia que tiene como base un hecho real, pero que ahí le puse un poquito de ficción, pero estoy mezclando parte de mi trabajo y lo que a mí me gusta de conocer gente nueva, ¿verdad? Y la pandemia para mí fue desafiante en ese sentido, ¿verdad? Porque ya nos limitaba para hacer esos contactos, esas reuniones de conocer personas. Entonces, pensando en esa situación y en que se había dado ese momento real, entonces empecé a escribir sobre ese momento y que tenía que ver con un té verde. Entonces, fue, digamos, para mí un ejercicio muy bueno porque siempre he estado como detrás del telón en el tema de libros y ahora ya estaba en el escenario. Entonces, disfruté mucho el proceso, ¿verdad? Y la experiencia, además de que agradezco a Keila todo el apoyo y también a las compañeras, ¿verdad? Porque en el chat ahí hemos estado conversando y Cintia nos pasa tips y otras compañeras, ¿verdad? Nos comparten ideas y todo. Entonces ha sido muy enriquecedor el proceso de producir este libro, ¿verdad? Gracias. Seguimos tenemos dos Noras, pero sigue Nora Galeano. Hey, buenas noches, mi nombre es Nora Galeano, soy de Honduras y vivo en Honduras. Mi cuento es como una unión de situaciones que pasaron acá en Honduras, aparte de que en el 2020 estábamos en la pandemia, pasaron 2 huracanes por el país y mucha gente perdió sus cosas y en medio de la pandemia tener que salir de la casa con el agua al cuello, perder sus cosas, entonces creé una situación ahí ficticia que relaciona esas dos situaciones, la pandemia y lo que pasó en el país. Para mí es la primera vez que algo se va a publicar, así que estoy muy emocionada. El proceso, en lo particular, me ayudó mucho la compañía de las demás. O sea, crearon un chat y tuvimos como 2 o 3 reuniones para animarnos, darnos los avances, nos comentábamos las ideas que tenían. De hecho, yo no había aterrizado muy bien mi idea y en una de esas reuniones la logré aterrizar, que logré ponerle nombre al cuento que se llama Lo que no has perdido. En la pandemia se perdieron muchas cosas, pero hubo algo que muchos no perdimos, entonces gracias. De eso es el cuento. Así que muy agradecida por la oportunidad y por el acompañamiento y el apoyo también de todas las compañeras. Gracias. Gracias. Vamos a cambiar ahora la dinámica, ¿ok? Vamos a pedirle a las siguientes que se presenten, pero también porque queremos ser con el tiempo, nos estamos dilatando un poquito. No nos cuenten ahora del cuento, simplemente algo que aprendieron, brevemente. Ajá. ¿Cuál fue la parte más enriquecedora para ustedes? No, insisto, mejor no nos hablemos del cuento porque si no ya no lo leemos. Y perdón, pero queremos ser muy respetuosos del tiempo. Lucy, te presentas porfa y nos cuentas una cosa que aprendiste. Bueno, mi nombre es Lucila Ruiz, me pueden llamar Lucy y soy original de Cuba, pero vivo en Pensilvania. Es mi primera vez en una reunión así, en Bíblica Virtual, es mi primera vez en todo. Prácticamente llevo 2 años en Estados Unidos y me tocó vivir el año ese de la pandemia bien fuerte, encerrada, en mis comienzos acá, y todo es nuevo para mí, así que esta oportunidad es muy valiosa. Aprendí muchos retos en cuanto a mi primera escritura, cómo ordenarla, tantas cosas que en mi mente estaban bien desorganizadas. Gracias al curso lo pude organizar
y pude fluir un poquito en los deseos que tenía de escribir y en mis ideas. Así que Muchas muchas gracias. gracias por la oportunidad. Excelente. Wendy. Sí, mi nombre es Wendy Colón y soy de Puerto Rico y vivo en Puerto Rico. Y mi cuento, que se titula Un lugar seguro, fue experiencia de mi viaje de Oaxaca a Puerto Rico en medio de la pandemia, con toque ficticio. Pero ¿qué aprendí? Aprendí a decir más con menos. Fui de las que sufrí, fui de las que lloré, fui de las que pataleteé cuando me decían que tenía que quitar cosas, pero ahora ando escribiendo quitando cosas. Así que, Excelente. gracias por la experiencia. Y es mi primer cuento. Bien, bien hecho, Wendy. Gracias. Nora. Nora Martelli. Mi nombre es Nora Mantelli, soy de Neuquén, Argentina, de la Patagonia, y mi cuento se llama La última mujer. Y no es una experiencia personal porque está ubicado en Teclamacán, desierto chino, donde se inicia la pandemia, pero no es personal. Degustar la aventura de escribir entre prolíficas autoras y otras novelas, sumó junto a las clases de Keila Ochoa una noradrenalina imprescindible para lograr esta antología. Modelar un proyecto y alcanzarlo es mucho más que un libro. Es un acontecimiento de estímulo recíproco, mensajes de ida y vuelta, agradecimientos al diverso nivel de compromiso y sobre todo disfrutar la alegría del trabajo experimentado. Eso ha sido para mí lo mejor, el compartir con todas y esa amistad que hemos logrado a través de nuestro encuentro. Gracias. Gracias. La más jovencita, Natalia. Sí. Estamos muy orgullosos de ella, por cierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, paren que bajo un poquitito el volumen. Ahí está. Mi nombre es Natalia Zaini, soy de Buenos Aires, Argentina, y bueno, como ven y como ya mencionó Keila, soy bastante chiquita, tengo 16, así que para mí escribir un cuento que iba a ser de este nivel fue un desafío increíble, más allá de que mis únicos cuentos fueron únicamente los que escribía, no sé, para algún concurso en la escuela o algo así. Así que el mayor desafío fue no decaer, seguir escribiendo a pesar de que no me bajaban las ideas, que me desanimaba seguir escribiendo, a pesar de todo, y eso siento que fue lo que más me llamó la atención de este proceso. Cuando algo no te sale, seguí igual, seguí escribiendo, orá, y Dios te va a ayudar, así que eso fue increíble, y muchísimas gracias por la oportunidad y la paciencia. Y quiero contarles rápidamente una breve cosa. Natalia me envió su correo, su cuento, y de esas cosas que suceden en este mundo, en el ciberespacio, nunca lo recibí. Y agradezco mucho que tuvo ella la confianza de decirle a una compañera, es que yo también mandé mi cuento y nunca llegó, y pudimos entonces tener el cuento a tiempo, porque no estaba. Patti, si nos... Bueno, hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Patricia Cabral, soy de Argentina, vivo en Argentina también, y bueno, escribí un cuento que ya lo van a leer, es largo, no sé si no es el más largo. La verdad que fue un aprendizaje el hecho de tener que cumplir con los tiempos, porque uno escribe, yo por lo menos escribo por placer, y bueno, eso nadie me corre, no tengo que rendirlo ante nadie, pero bueno, esto fue con tiempos, fue crear una historia, era ficción, y bueno, nada, eso fue un aprendizaje para mí, ¿no? El ajustarme a trabajar en grupo, a compartir, a que también las chicas leyeran lo que yo escribía, me hicieron sus correcciones en su momento. Bueno, todo esto vino varios meses, pero bueno, fue toda una experiencia, así como el curso fue muy rico, leímos una novela, aprendimos un montón de cosas, la verdad que fue una súper experiencia, y sobre todo, impensado para mí, poder hacer todo virtualmente. Para mí estas cosas eran siempre en un aula, de todos sentaditos y qué sé yo, pero bueno, esto se hizo virtual y también fue llevadero por ese lado. Gracias.
Terminamos con Elizabeth, pero me parece que tenía problemas de conexión. Elizabeth, si estás ahí, es la última, pero ha tenido muchos problemas con su internet. Si no está, vamos a seguir a la siguiente parte. Solo interesante también un pequeño aporte. Patricia se inspiró para su cuento en una canción de los Beatles, ¿verdad? Entonces, para que vean de dónde puede venir la inspiración en este tipo de cursos. Gracias, Juan José. Elizabeth no la veo, ¿verdad? No. Ok. Seguimos. Dale, gracias. Keila se nos escapó, porque Keila también escribió un capítulo y no nos ha contado. Yo no la presenté porque pensé que se iba a presentar Bueno, ella. solamente quiero decir porque escribí ese capítulo. Es que eran 11 cuentos y yo decía, no, es que no es número bíblico. Para que sea número bíblico necesitamos 12 cuentos. Y como ya estaba terminando el tiempo, entonces dije, bueno, lo voy a escribir yo. Pero también fue un poquito de mi gratitud a todos los héroes silenciosos de la pandemia. Ese es mi cuento. Una historia muy linda. Harold, estás muteado. Si gustas, mira, estamos en el tiempo, que seguimos con vos, Harold, entonces perfecto, Sí. Después empezamos a conversar. Bueno. ¿Sigo inmediatamente, Juanjo? Sí, dale, ¿Es mi tiempo? empezamos Bueno. allá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juan José. Felicitaciones a Keila, a las 11 escritoras más. Yo he disfrutado muchísimo leer cada uno de sus cuentos y hacer la tarea que me encomendó Bíblica Virtual, que era leerlos y pensarlo desde la dimensión teológica. Yo dije, qué pena con las escritoras que ahora yo voy a hacerles un examen teológico a sus artículos cuando ellas jamás pensaron que estaban haciendo teología. Bueno, pero les voy a contar algo. ¿Por qué un cuento como el que ustedes han escrito y que las quiero felicitar de corazón? A mí me emociona que ustedes hayan logrado esto. Le acabo de decir a mi hermana que entre y ella se acaba de unir y yo quisiera invitarla a ella para que más adelante se matricule con Keila si ella vuelve a dar el curso, porque esto es una maravilla. Es terapéutico, es amigable, se desarrollan nuevas habilidades y aquí viene la sorpresa. Se hace teología sin uno darse cuenta. Entonces afirmo lo siguiente para que quede un poco claro esto de la dimensión, quede un poco clara esto de la dimensión teológica. Cuando uno cree, uno es un creyente. Cuando uno piensa en lo que cree, uno hace teología. Una definición que me acabo de inventar, una figura que me acabo de inventar para mostrar que por lo tanto no hay un creyente que no piense en su fe. En ese caso, bien tienen toda la razón quienes dicen que todo creyente es un teólogo, es una teóloga, porque ¿quién no piensa la fe? E imagínense en la pandemia cómo nos costó y cómo debimos pensar en la fe. Yo hablaba con mi esposa, hablaba con mi hijo, hablaba con mi hija, hablaba con mi suegra. ¿Cómo entendemos esto a partir de la fe? Las explicaciones teológicas que uno escuchaba en la radio, que uno leía en las redes sociales. Dios se está desquitando de esta humanidad que lo ha despreciado, le ha dado la espalda. Entonces yo me ponía a pensar con la familia, ¿qué imagen de Dios? Un Dios tan miserable que tiene que mandar una pandemia porque nadie lo está atendiendo. Bastante cruel, pero mire, se está pensando la fe. Lógicamente que se está pensando, digámoslo desde nuestra orilla, se está pensando mal. Se está pensando equivocadamente y se está pensando sin tener en cuenta las referencias bíblicas y sin tener en cuenta a Jesús. Bueno, entonces, cuando uno piensa su fe, piensa en lo que cree, uno está haciendo teología. No es teóloga. No es teólogo. No, está haciendo teología. Lo que pasa es que hay unos
uno todavía no entiende por qué se dedicó a este asunto de la teología. Yo estaba haciendo cuentas ahora, imagínense que yo empecé a estudiar teología en el año 78 y no he parado, por gusto no he parado. Y estaba haciendo cuentas, eso significa 45 años estudiando teología. Y sigo estudiando, y yo no quiero decir eso para que me admiren, sino para que me tengan lástima. Porque me sigo haciendo las mismas preguntas que me hacía cuando empecé a estudiar teología. Bueno, entonces es eso de uno preguntarse por su fe. Y díganme si hay algún artículo que se escapa de eso que les estoy diciendo. Ustedes, mientras escribían, estaban pensando en su forma de creer y estaban pensándola a partir de situaciones no inventadas. No inventadas, tenían una licencia literaria, lógicamente, para organizar el cuento, pero a partir de una experiencia de vida. Por lo tanto, yo voy a hacer 3 observaciones rápidas desde esa mirada de la teología. Me parece que los cuentos nos ayudan a recordar que la fe se piensa a partir de la cotidianidad. Porque si teología es pensar la fe, ¿esa fe se piensa a partir de qué? ¿Cuál es el referente para pensar la fe? Bueno, algunos dirán la universidad. La universidad, ese es el referente a partir del cual se discute la fe. Ahí sí se hace teología. O la biblioteca. Pero esa no es la fe bíblica. Toda la teología bíblica, y aquí tenemos un biblista como es Juan José, doctorado en ese campo, toda la fe bíblica, toda la teología bíblica se hace a partir de la cotidianidad. Muéstrenme un solo texto de las escrituras donde no se esté partiendo de una situación real, donde haya un Pablo que dice, pues a mí me parece bien, a ver, ¿qué haría hoy? Escribamos una carta. Escribamos una carta, yo no sé a quién se la voy a enviar, pero pues escribamos una carta porque me interesa producir teología pastoral. No, lo está haciendo desde su cotidianidad, desde la cárcel, desde la huida, desde la persecución, desde el conflicto con la iglesia, desde sus aguijones personales. A mí me parece que estos cuentos que ustedes han escrito son una forma de hacer teología, de pensar en Dios desde su cotidianidad. Karen Suárez, saludos para Karen, dice por allí en una línea de las primeras de los cuentos, ¿no? No puedo conciliar el sueño. Comienza diciendo, otra noche en vela. Mire la cotidianidad atravesada por un dolor y una situación como la que ustedes ya cada una han presentado. Más adelante en el cuento dice, pero ¿cómo puede una mujer cristiana sentir eso? Pensé, debe ser pecado. Mira, y estás entrando, Karen, con esa pregunta teológica. Comienzas con la narración y después, básicamente ustedes hicieron ese mismo curso, siguieron ese mismo curso o esa misma ruta. Plantean una situación que están viviendo, la adornan literariamente, pero surge una pregunta. En este caso, la pregunta por el pecado. ¿Es cristiano sentirme así? ¿Es cristiano? ¿Esto no será pecado? Y ahí, lógicamente, está planteando uno de los más grandes temas de la teología, que es la teología del pecado. Bueno, paso a la segunda observación. El libro nos ayuda a pensar el mal. Ese es uno de los segundos grandes temas teológicos de los cuentos. El mal pensado a partir de la experiencia. Ya dijimos la fe a partir de la cotidianidad, pero es el mal a partir de la experiencia del dolor. Ahí me estoy refiriendo a
la pandemia como un mal que estábamos padeciendo. Lo que hay que celebrar de este tipo de literatura es que piensa en esos temas profundos de la teología, pero no a partir de lo que se llama la sistemática, que trata conceptos y no siempre parte de lo que la persona está viviendo. Entonces vamos a hablar del mal. ¿Y dónde se originó el mal? Y mire, yo les decía, ¿no? Me da hasta pena, 45 años estudiando teología y todavía sigo. Entonces los teólogos nos divertimos porque les digo que eso es entretenido. José Miguel Bonino una vez en Buenos Aires estaba en una presentación de un libro de Roldán y dijo, la teología es tan entretenida que uno puede terminar delirando teología. Claro, uno se pregunta, ¿y dónde se originó el mal? Ah, no, que hay una profecía que dice que es un ángel caído. No, el mal se originó en el exilio. Allá se aprende y se comienza a hacer una elaboración teológica del mal sin una experiencia de dolor, muerte y sufrimiento. Eso sería una teología desencarnada. Bueno, Graciela, saludos también. Lindo tu texto y la experiencia que nos acabas de contar con don Evaristo. Su vida se esfuma como la neblina en la mañana. Y es que son tantos estudios. Le han descubierto ese mal. Mira, le han descubierto ese mal. Te estás metiendo con el tema del mal. Esa sentencia de que el túnel seguirá en picada. Estás hablando del mal, pero es que estás padeciendo el mal. Y aquí doy una notita que puede resultar muy interesante. En la pandemia, una de las cosas que yo estuve pensando era que la pandemia era el mejor momento para hacer teología, porque si uno revisa los momentos cumbres de la teología, los momentos cumbres de la teología están siempre ligados a un momento de profundo dolor humano. Por ejemplo, la mejor teología del siglo XX, hay dos grandes en mi concepto, que es la teología europea, que nace después de las guerras mundiales, es teología de la posguerra. Entonces, cuando uno nombra a esos grandes teólogos y teólogas, Karl Rahner, Jürgen Moltmann, toda esta gente venía del infierno de la posguerra y se estaban preguntando dónde estaba Dios en medio de tanto sufrimiento. Y la segunda es la teología de la liberación, que surge pensando la pobreza en América Latina. Voy terminando y agrego algo. Quizá por eso que del mal, del pecado, del ser humano, de la gracia, se habla mejor cuando se hace literatura. Quizá por eso es que necesitamos acercar un poquito más teología y literatura. Les voy a dar un ejemplo. Laura Restrepo es una de nuestras grandes escritoras colombianas. Laura Restrepo, amiga de José Saramago, y José Saramago dijo que entre las escritoras que él conocía, Laura estaba entre las mejores. ¿Por qué hablo de Laura? No solamente porque es compatriota. Ella escribió un libro que se llama Pecado. El libro se llama Pecado. Yo leí ese libro estremecido, porque ella también hizo más o menos lo de ustedes, que partía de historias reales y las narraba a manera de cuentos, mostrando la profundidad del horror humano, hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde llega la profundidad del mal, pero basado sobre una historia real. En una feria del libro yo tuve el gusto de ir a una de las ferias en Bogotá y sabía que ella iba a presentar otro libro más. Entonces yo hice la fila larguísima, esperé para que ella me firmara, y cuando firmaba su libro yo le dije: Laura, yo tengo mucho que agradecerte por tu libro Pecado. Dijo: ¿te gustó? Y le dije: sí, porque qué
manera de hacer teología. Me mira y me dice, ¿teología? Le dije, yo soy teólogo y nadie mejor me ha hablado de la teología del pecado que lo que hiciste con ese libro. Ella se rió y me firmó el libro y dijo, para Harold, teólogo, Marilú, la psicóloga, tal, porque lo leímos, Marilú como psicóloga, mi esposa y yo como teólogo. Pero mira, es la literatura llegando donde la teología no puede llegar. Y con un grupo de amigos, teólogos, teólogas de Costa Rica, nos reunimos cada mes, les dije, tienen que leer Pecado. No hay libro teológico que haya llegado donde llegó Laura. ¿Me quedan cuántos minutos, Juanjo? ¿1? No, está bien, seguí nomás. Ah, bueno. Mira, termino entonces aquí. Lo tercero. Me llamó la atención que fueran 12 mujeres. Ahora acabo de preguntar y ya supe, había hombres, pero los hombres, bueno, escribieron fue las mujeres. Bien, bien. Voy a decir algo que puede ser sensible, ¿no? El que hayan sido mujeres tiene también algo que agregar a lo que ustedes han hecho. Es no solamente la fe vista desde la cotidianidad y el mal desde la experiencia, sino la vida sentida a partir de la sensibilidad femenina. Que esa es otra gran ausencia de la teología. Es otra gran ausencia de la teología. Aquí hay, además de literatura, además de vida, además de testimonio, hay belleza. ¿Ves? Hay belleza. Y la teología no ha sido tan bella. La teología ha sido sistemática, seria, acartonada, muy varonil. Miren ustedes, por ejemplo, la belleza de títulos, ¿no? Pandemia con sabor a té verde. Carla, qué lindo ese título. Pandemia con sabor a té verde. Keila, desde el amor. El de Patricia. El mismo título, ¿no? Aquel viernes. Bueno, hay belleza. Y a la teología le ha faltado belleza. Este no es un dato menor. Han sido muy pocos los teólogos que han hablado, por ejemplo, de la belleza de Dios. Quizá uno de los más grandes en el siglo XX fue Hans Ur von Balthasar, que hablaba de la gloria de Dios, pero hablaba desde lo estético y lo bello. Juan Stam, nuestro teólogo latinoamericano, escribió un artículo que yo les invito a buscarlo en internet que se llama La belleza de Dios. ¿Y saben qué dice Juan? En el comienzo de ese artículo dice algo que ustedes han hecho. Se ha hablado mucho de la teología de la gracia, pero no se le ha puesto gracia para hablar de la teología. Y ustedes lo han hecho con gracia y nos han hecho un gran favor también a quienes nos gusta tanto esto de la teología. Muchísimas gracias, un abrazo y de nuevo felicitaciones. Gracias, Harold. Bueno, vamos a tener una última parte en la que yo voy a hacer un par de comentarios y después me gustaría mucho conversar, o que conversen Harold con Keila y poder oír un poquito más, quizás entrando un poco más también al propio tema de la pandemia, de la que en algunos contextos estamos saliendo o no, y de la que a veces, creo yo, de forma muy importante, lo voy a decir de otra manera, en la que lastimosamente no siempre nos animamos a hablar, sobre todo desde las experiencias, desde los afectos, de aquello que no quedó. Y me da la impresión que no solamente no lo hablamos hacia otras personas, sino no lo hablamos con nosotras mismas. No nos detenemos, como el personaje que tiene aquel viernes,
¿no? En la que al final, recién al último, nos enteramos que se trata de ella misma desdoblándose, diciéndose algo que no, yo mientras lo leía iba indagando, ¿de quién se tratará? Primero pensé que era la hija, le dije, no, es la madre, por la forma como le habla, y cuando cierra digo, claro, estaba hablando con ella misma. Graciela Rosas me partió, me hizo, no, me dejó con la cabeza ahí, con esa historia tan gráfica, me hizo pensar en mi padre, me hizo pensar en tantos hermanos y hermanas, amigos, ancianos que estuvimos acompañando a la distancia en la pandemia. Fue tan duro. Y hablar en una de las riquezas, lo que hacen en la narrativa, ven, una de las riquezas que tiene la narrativa justamente es decir lo que en otros géneros literarios no podemos o no queremos decir, ¿no? Cuando se sistematiza todo, 1, 2, 3, 4, cuando se sintetiza al punto de que se pierde la importancia que tiene el detalle, la lágrima que cae por los ojos, el miedo, el sueño, la pesadilla, contar, hablar, poder hacer catarsis con aquello que decimos. Imagínense que tuviéramos iglesias en las que, por ejemplo, una celebración litúrgica post-pandemia no siguiera siendo igual que siempre, en la que hay un programa ya establecido, en la que vos llegás ya para algo armado, y en la que tenemos otra vez la oración de inicio, otra vez a cantar, ¿no? Cantar, otra vez sin saber quién está al lado, otra vez una persona al frente, 45, una hora hablando, predicando el nombre con la Biblia, terminando, otra vez. Imagínense que fuera un espacio en el que vos llegás y, por ejemplo, no hay prisa por empezar. Porque empieza conversando, en la que vos te sentás y alguien te pregunta en serio, ¿cómo estás? Y vos sentís que la pregunta es en serio. Y el culto y la presencia de Dios empieza en ese encuentro en la que uno puede comenzar a contarle, mira, me está pasando esto, estoy viviendo esto, ¿no? En la que uno puede llorar en una iglesia o puede reírse muy fuertemente porque está celebrando algo y encuentra gente que festeja con uno, porque se goza con uno, se alegra, ¿no? En la que esas prisas que a veces hacen que se llene un programa no son una prioridad, sino que la prioridad es el tiempo que vos tenés, lo que otros necesitan tener. Entonces, yo creo que en la narración, en estas narraciones, pastoralmente, me parece que es una práctica muy saludable, no solamente para quienes han escrito, sino también para quienes leen, y a través de esas lecturas se encuentran con hermanas que en este caso tienen la vocación de abrir sus corazones. Ya una vez escrito el texto, va a decir el biblista, ya no importa quién lo escribió. Y ya no importa si es biográfico o no. Yo cuando terminé de leer la historia y vi cada nombre abajo, pensé que eran sus historias, que a ellas les había sucedido. Porque la relectura que hace, ¿no? La persona es eso, es identificarse con quien te cuenta algo que te moviliza, con la que vos te identificás, y comienzas a pensar de esa manera, ¿no? Y decís, qué lindo, qué loco, ¿no? Qué lindo que haya personas que hayan vivido esto y con lo que yo también puedo vivir. Hay una doctora que Harold se conoce muy bien, una psicóloga que conoce muy bien, y creo que Carla también, quien estamos en Costa Rica, lo conoce, que es Sara Baltodano, que habla sobre la terapia a través del relato y que trabaja muy bien ese tema, ¿no? De cómo las personas en la reconstrucción de lo que cuentan, ¿no? De alguna manera resignifican la experiencia vivida, les sirve de catarsis, pero también para encontrarle un sentido, una vivencia. Pastoralmente me parece muy valioso una práctica en la que en la comunidad de fe podamos hablar de esto que nos ha sucedido y que ha traído tantos cambios a los que ahora queremos volver, como una norma, de las que queremos salir, porque queremos volver a lo que llamamos normalidad, como si lo de antes hubiera estado bueno, como si lo normal por ser normal fuera bueno necesariamente, y quizás en algunos casos incluso desaprender, olvidar lo que nos pasó, hacer como que borrón y cuenta nueva. Y sin embargo tengo la impresión de que ese ejercicio no es el más saludable.
matrimonios que se vieron en crisis, situaciones diversas que van contando en esas historias, que son vivencias que sabemos que han pasado, que nos han pasado posiblemente, y que podemos volvemos a barrer y dejarlas abajo del tapete, o enfrentarlas y, por otro lado, y abrazarlas y aprender de ellas. Yo creo que pastoralmente nos hace pensar cuánto bien nos podemos hacer contando. Ahora, usualmente yo trabajo el tema de la oralidad, de trabajar oralmente, pero acá me voy pensando lo importante que es también saber escribir. Como lo es en otros momentos, en otras circunstancias, es saber contar un testimonio. ¿Se acuerdan con los que somos más antiguos y veníamos del mundo evangélico, que nos enseñaban a dar testimonios? En la iglesia nos lo preparaban para salir al frente a dar un testimonio. No es que uno agarraba, bueno, ¿quién quiere yo? Y pasaba uno y mandaba. No, no, no. Te capacitaban para dar un testimonio, para una prédica, para un estudio bíblico. Era como que había una preocupación de que se comunicara de la mejor manera posible. Qué lindo que tengamos la vocación, como pueblo de Dios, de aprender a escribir. Y que aprendamos a escribir como un acto de amor, de acompañar, de bendecir, de ayudar a otras personas, en donde la pastoral ya no se va a circunscribir, porque algo que creo que no contó Keila, o quizás yo entendí mal, era que no debía de escribirse pensando en un mundo evangélico tradicional, no un mundo evangélico, digamos, sino más bien que cualquier persona que leyese esto pudiera sentirse identificada. Todo un ejercicio también, como Harold ha señalado, teológico, de repensar una teología que salga de las cuatro paredes de la iglesia o de ciertas perspectivas. Bueno, le pregunto a Keila, vos, y Harold también, porque Harold todos conocemos, como dije hace un ratito, como escritor muy conocido, pero me gustaría preguntarles, en cuanto al quehacer teológico, o sea, a reflexionar a Dios, pero no en términos más generales, pero desde la escritura, desde escribir, ¿no? ¿Cómo vemos, si uno lo quiere ver ministerialmente, cómo es pensar a Dios desde el ejercicio de escribir, ¿no? Y escribir de un tema tan sensible como en este caso ha sido, o es todavía, la pandemia, ¿no? ¿Qué sensaciones les viene? ¿Qué impresiones tienen con relación a ese tema? Pienso que es muy importante lo que ya dijo Harold. O sea, la teología es pensar en lo que creemos, es ese ejercicio de... alguien alguna vez me dijo, tú no eres una escritora cristiana, tú eres una cristiana que escribe. Es decir, mi esencia, lo que yo voy a escribir, lo que voy a plasmar es lo que soy. Y cuando yo tengo una creencia, una fe firme, en este caso, quiero contar un poquito de las chicas. Tenían ellas dos encomiendas. Uno, tienes razón, gracias por recordarme, Juan José, era no hablar con nuestro lenguaje de domingo, sino de una manera que cualquier persona pudiera leer el cuento y pudiera identificarse, ¿no? Y si ustedes leen la antología, cumplieron con esa encomienda. Pero la segunda era que en nuestra cosmovisión, para nosotros, para los creyentes, en medio de la pandemia, porque nosotros cuando estábamos haciendo el curso ya estábamos al final de la pandemia, pero seguíamos con restricciones. No sé si las autoras lo recuerdan, pero todavía lo teníamos muy a flor de piel. No había pasado este lapso que pasó para publicar esta antología. Nos ha ayudado y ahora lo vemos muy históricamente. Yo creo que si las autoras leen su propio cuento, parece que ya fue historia, ¿no? Que pasó hace muchos años. Pero cuando ellas lo escribieron, todavía había ese sabor, ese sentimiento de un poco de miedo de qué está pasando, cuándo vamos a regresar a la normalidad. Y en ese ejercicio nos decidimos como grupo que queríamos en esos cuentos inyectar esperanza, porque creíamos que había esperanza nosotros mismos. O sea, nosotros como grupo que estábamos tomando el curso sabíamos que había esperanza, que no era como que aquí es el fin del mundo y la pandemia. Entonces, ese elemento de esperanza me parece que también es los tres pilares que ya se mencionaron: fe, amor y esperanza.
¿no? De una fe que nosotros tenemos y que se muestra en amor. Los cuentos también están llenos de ese amor. Siempre hay por ahí un personaje que ama, que da, y la esperanza de que no era el fin. La pandemia no era el fin, iba a haber íbamos a regresar a lo normal. Y también, como dices, Juan José, algo muy interesante que a mí me llama mucho la atención es, y quiero hablar de la ficción, porque ese es mi tema y esa es mi pasión. En la ficción te metes en los zapatos del otro. Eso es la ficción. Por un momento yo no soy Keila Ochoa, sino soy mi personaje. Yo estoy viviendo lo que está viviendo ese personaje, estoy sintiendo, estoy reflexionando. Y no es lo que en cierta manera hizo nuestro Señor, ¿no? Cuando Él vino y se puso en nuestros zapatos, ¿verdad? Dios encarnado. Él es un Dios, pensábamos también con todos estos cuentos del dolor, del sufrimiento. Él es un Dios que entiende el sufrimiento porque lo vivió, lo experimentó. No se quedó allá arriba viendo y diciendo, oh, cómo sufren. Entonces, creo que invito muchísimo a todos los que nos están escuchando y no han tenido esta experiencia de escribir. Escribir es una manera de hacer ministerio, de servir a los demás, de ponernos en los zapatos de otro. Yo hablo de la ficción particularmente, tal vez Harold nos pueda hablar más de escribir la no ficción, pero en la ficción tú puedes puedes hacer que la gente por un momento olvide que está en México y vaya a Honduras y diga, estoy en plena pandemia y aparte de pandemia, ahorita hay una inundación y me tengo que salir de mi casa y me tengo que ir a vivir a un gimnasio y me voy a contagiar, pero ya no tengo casa, y que es un poquito lo que uno de los cuentos nos hace pensar, ¿no? Y nos recuerda. Y es ese momento de ayudar, ministrar, como hablamos en nuestro lenguaje teológico, a otros y ayudar. Escribamos ficción y leamos ficción. Bueno, agrego algo, si es que queda algo por agregar. Keila, está todo dicho y lo has dicho muy bien. La pregunta tuya, Juanjo, ¿qué pasa con uno cuando uno está escribiendo? En el caso mío, que escribo sobre temas o teológicos o pastorales, en fin. Vuelvo a lo que decía antes. Cuando uno cree, es creyente. Cuando uno piensa en lo que cree, es un teólogo. Pero ¿cuándo piensa uno en lo que cree? Pues cuando uno va caminando. La experiencia mía, cuando yo camino voy pensando en cosas de Dios, de la fe, de por qué pasa, por qué no. Cuando me estoy bañando, cuando estoy escuchando un sermón, cuando estoy predicando, ahí uno está pensando la fe. Pero cuando uno escribe es distinto a cuando uno piensa caminando, bañándose, predicando o escuchando. Quizá por eso dicen que la escritura también en asuntos de superación de crisis personales termina siendo terapéutica. Entonces yo creo que en teología es muy distinto cuando uno escribe. Y eso en América Latina no lo tenemos por tradición porque somos una cultura oral. Nos gusta pensar hablando, conversando, tomándonos un agua, un vino, y hacemos porque somos. Pero cuando uno escribe, uno entra por otro canal que puede ser también muy sanador porque la escritura ordena el pensamiento, le da belleza al pensamiento, pone a pensar a otros, pero lo pone a pensar a uno. Entonces termina siendo muy terapéutico, sí, muy liberador y muy confrontador. Esto de escribir diarios espirituales y de pensar su propia experiencia de fe tiene también esa ventaja. Para mí la ha tenido y seguramente que para las dos escritoras vivieron también esa misma experiencia. Juanjo. La pandemia en muchos aspectos todavía está en pañales. Hay muchas cosas que no hemos tenido tiempo para poder pensar. Quizás ahora empezamos a tener la suficiente distancia, ¿no? Para recapacitar cosas, incluso hacer duelos, acompañar a otros en los procesos de acompañar. Vivimos momentos de mucho susto, estuvimos encerrados en esta historia en la que no pudimos vernos por un tiempo con otros, tuvimos temor de enfermar y morir. Seguramente muchos estuvimos repensando la muerte, qué sucedía
y no solamente la muerte, sino que en realidad la vida que habíamos tenido, ¿no? Porque pensamos que si alguien cercano a nosotros había muerto, ¿por qué no nosotros? Entonces salieron temas como lo que eran los designios de Dios, cuál había sido mi vínculo con mi familia. Les cuento personalmente, ¿no? Hay varias historias, pero algunas de ellas relatan justamente, ¿no?, que muchos murieron de forma aislada, después, una vez que fueron internados no volvieron a ver a sus familiares. Cómo acompañar pastoralmente a estas familias, y el proceso de aquellos que salieron, ¿no?, que se despidieron de la familia y que no las volvieron a ver. Entonces yo creo que la narrativa lo que abre, Keila y Harold, y en este caso la ficción u otros temas, ¿no? Pero quizás con la ficción lo que habla es la posibilidad de hablar, ¿vieron? Porque al no estar sistematizado en un punto 1, 2, 3, 4 y conclusiones, sino que muchas veces quedan abiertas las cosas, nos hacen ver también el mundo como muchas veces como se presenta, ¿no? Y nos desafía una pastoral que sea así también, porque lo que ha hecho también esta pandemia, creo yo, es por lo menos desafiarme, y ojalá que nos hayamos animado a cerrar un poco más las bocas con ciertas respuestas que se dieron, a veces muy mecanicistas, teológicas, y a ver a Dios también, ¿no?, como alguien a quien puede discernir, pero no por ello conocer absolutamente, ¿no? Entonces vivir con ciertas inseguridades, esto creo que nos ha planteado algunas cosas. Y yo noto un poquito eso en el escrito, ¿no? Pero también en el ejercicio de escribir. Pero, a ver, lo quiero decir de esta manera para plantearlo ahora como una nueva pregunta y quizás la última, ¿no? ¿Qué podemos sugerir como prácticas personales? Miren, estamos en una época post-iglesia, en donde la mayoría de cristianos no se congregan un domingo en la mañana. Aún creo yo que esto puede decirse, aunque no hay estadísticas, yo me animo a pensarlo en América Latina como un hecho. Hay una pastoral muy pobre para gente de iglesias, y más todavía para quienes no se congregan. Se les llama apartados, deseclesiados. Últimamente estábamos charlando con Harold de ese tema, se está haciendo de ciertos términos y todo. No hay una pastoral, no hay más diálogo con esas personas. Y muchas veces se les censura, ¿no? Es así, es decir, no, el hermano apartado, apartada, y ya no se les visita, ya no se les frecuenta, de alguna u otra manera, porque mucho gira en torno a la iglesia. Esto de la narrativa, esto de escribir, yo creo que es un lugar para acercarnos. Pero no para acercarnos hacia ellos, sino para oír diferentes voces a través de espacios eclesiales, como puede ser, por ejemplo, un blog, el chat de un blog, un grupo en una red social, un café, un encuentro bimestral, un retiro, una fiesta, que tengan carácter eclesial, aunque no se tenga como título de iglesia. Esto de leer esto me ha traído esa perspectiva, una perspectiva donde podemos ampliar mucho más y poder abordar estas necesidades que ahora tenemos, ¿no? De abrazarnos, de vernos, de hacer el reencuentro, ¿no?, con estos que venimos a hacer después de la pandemia, ¿no? Quizás inclusive alguien que escribió se anime a compartir algo, pero bueno, para no hacerlo muy extenso, pues yo soy muy larguero de por sí, me gustaría pensar si estas ideas pasaron por su cabeza, o creen ustedes a través del escrito, como podemos ver más adelante a través de video, como una posibilidad de hacer del escrito, y de la ficción, de la narración y del ministerio de escribir para toda la iglesia, como un espacio de diálogo, de encuentro, en el que diferentes personas se expresen, comuniquen lo que están viviendo, lo que piensan, y que generen además nuevos diálogos, ¿no? En torno a temas teológicos, a vivencias pastorales, a puntos de vista que se tienen. No me están escribiendo por chat. Hablen aquí. ¿Ven la posibilidad de la escritura, de blogs, de espacios de redes sociales donde podamos vertir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista? Un espacio no solamente ahora de transmisión de ideas, sino también de eclesialidad, de reencuentros, de perspectivas aún pastorales. ¿Qué les parece esto? ¿Alguno ha experimentado esto con Jack en su experiencia personal?
Creo que es una clave, creo que es clave eso, los espacios para la comunicación. Y justamente el grupo que escribimos, y hablabas de los varones, y queríamos que los varones también escribieran, nos hubiese gustado que más se sumaran porque eran muchos en el grupo, pero lo que vivimos que tenemos un espacio donde nos comunicamos y hablamos y las inquietudes, y seguro que vamos a querer seguir, creo que es clave eso, ¿no? Tener ese espacio de escritura formal e informal que nos sirve para meditar y para reflexionar sobre todo este tema que estás señalando, ¿no? Ese creo que dejar el miedo, que sirve también para disminuir el miedo a esto de la posiglesia que estás mencionando, ¿no? Porque creo que es muy duro pensarlo. Entonces, ¿cómo mirar la iglesia desde otro lugar participativo en el que podamos nosotros, y la ficción, y esto es maravilloso, digamos, un espacio, la adrenalina que había en las clases de Keila y después en el WhatsApp que está circulando y que están hablando en este momento las compañeras también, conocernos y de distintos países, hace que también lo deseemos que en nuestras congregaciones pequeñas o grandes también estén estos espacios de conversación para crecer espiritualmente. Creo que es clave, sí, sí. Y escribirlo, escribir y escribir para meditar y reflexionar. Yo creo que en la literatura, como otras expresiones del arte, han sido en otras épocas algo que, a lo cual el cristianismo le dio mucho énfasis. Y luego le hemos dejado ese lugar, en realidad, al diablo, a otras ideas, porque nos hemos puesto en esa postura de que todo lo que trataba de transmitir una enseñanza cristiana era una teología así verticalista, de alguien que la dice desde arriba y no se la discute, ¿no? Y como recién bien dijo, aún para hablar de la gracia sin gracia. Y me parece re valioso que rescatemos tanto la teología como otras expresiones artísticas, para que sirvan para esto, para repensar, para pensar cómo, como se expresó recién, ¿no? Cómo la teología me sirve en la en las cosas cotidianas, me traba la lengua. Y para también permitirnos el hacernos preguntas, el cuestionar, ¿no es cierto? Porque cuento una historia y uno se cuestiona, bueno, ¿me sirvió entonces mi fe para esto, no? Y a veces tenemos tanto miedo del cuestionamiento, que tenemos miedo de ser herejes, ¿no? Que por eso nos hemos borrado de estos espacios del arte, porque el arte no puede ser de una bajada así vertical y hay que pensar lo que uno dice y nada más, ¿no? El arte tiene que tener más libertad. Y ojo, no, lo inventó Dios a las expresiones artísticas, no lo inventamos nosotros. Y lo hemos dejado a Dios afuera de esto, ¿no? Gracias. Sí, sí. Keila, ¿algún comentario? Vamos cerrando y le vamos a dar unas palabras finales, si les parece bien. Keila, Harold, ¿se animan a Sí, poder gracias. compartir algo como manera de cierre? Y así vamos terminando con este tiempo. Solo quisiera comentar algo que extraño mucho de la pandemia. Y algo que extraño es precisamente que, como tú dices, como pensábamos en todos estos temas importantes, siento que muchos de los que están aquí tomaron ese curso porque querían dejar algo duradero, una novela, un cuento, porque creemos que en la literatura podemos dejar un legado. Pero para eso necesitábamos tiempo y la pandemia nos daba esos tiempos. Y hoy que hemos regresado a la vida cotidiana, a correr de aquí a allá, solamente quiero cerrar invitando a mis exalumnos, porque hay algunos por ahí también que ya los vi que estuvieron en otro curso, no en el de la novela, pero en el de cuento, en el de cuento infantil. Busquemos espacios para escribir, porque toma tiempo. Toma mucho tiempo escribir, no es algo sencillo, y busquemos hacerlo excelente.
de manera excelente. Tampoco es fácil hacerlo excelente, siempre hay que corregir. Si vamos, lo publicado ya no se borra. Entonces, busquen esos espacios, sigan escribiendo a las 11 autoras, y yo me incluyo. Sigamos escribiendo, sigamos creando, busquemos esos espacios en nuestro diario vivir para escribir, para hacer teología de esa manera, para hacer literatura, y hagámoslo de manera excelente. Gracias. Bueno, yo agregaría, retomando un poco la invitación o la provocación que nos hacía Juan José, a usar las redes sociales o a usar los blogs para seguir escribiendo. Porque es verdad que para escribir se necesita tiempo. Ustedes ya lo han experimentado, escribir un cuento como el que dejaron en el libro requirió tiempo, requirió esfuerzo. Claro. Entonces se necesita tiempo, pero el tiempo a veces también hay que hacerlo para escribir. No escribir cuando queda tiempo, sino hacer el tiempo para escribir. A mí me ha funcionado esto de escribir todos los santos días, como decía mi abuela, mínimo 60 palabras diarias y las publico en redes. A mí me mantiene la disciplina. Yo les invitaría a que usen el Facebook, utilicen el Twitter, utilicen el Instagram, un pequeño blog, y que esto que empezó continúe aprovechando esos canales que hoy nos permiten llegar a otros y a través de la escritura llegar a nosotros mismos también y seguir pensando la fe. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un honor estar compartiendo este momento con Keila, y mis felicitaciones y un abrazo para ti y para las demás escritoras. Muchas gracias, Harold. Gracias, Keila. Gracias a las 11 restantes autoras y a todos los que han participado. Ahí en el chat ustedes tienen el link en el que ahora se van a distraer y no me van a dar más atención, seguramente, porque al hacer clic van a ir a la página de web de Bíblica Virtual y podrán bajar el libro. Así que voy a hablar rapidito porque ya sé que no me van a prestar atención y van a estar mirando el libro. Así que bueno, me despido de ustedes, les agradezco mucho estar este tiempo con nosotros. Otra vez gracias a Harold y a Keila. Esperamos contar con ellos en Bíblica Virtual, seguramente. Dentro de poco vamos a estar anunciando los cursos que vienen. Vamos a hacer un certificado universitario en espiritualidad y experiencias, diferentes perspectivas. Con Harold Segura van a ser una serie de 4 cursos, que en realidad más que cursos van a ser encuentros y prácticas, además teóricas y también vivenciales de espiritualidad. Un tema muy pertinente para nuestros tiempos y en la que vamos la verdad, a sacarle mucho provecho. Empiezan los otros diplomados y dentro de 4 semanas tendremos otra conferencia libre y gratuita. El tema será bastante pertinente y lo vamos a ir compartiendo. Otra vez, Keila, muchas gracias por todo el esfuerzo. Esperamos repetir los cursos este año. Ya ahí ha habido una serie de solicitudes, un poco más. A alguna hermana le dijimos que se calme un poquito porque ya parecía amenaza, que si no lo hacíamos era como que se dijo, por favor, hermanas, de todas maneras vamos a hacer el curso, quédese tranquila. Así que bueno, vamos a ir por ese lado y así seguir fomentando la escritura, no dentro de lo que es el ministerio cristiano en temas teológicos. Dios les bendiga y gracias a todas, a todos. Pueden encender su micrófono si gustan. Fíjense, ahora en un ratito voy a volver a subir el mensaje porque ya están saludándose y están perdiendo, para que tengan el link. Copien el link antes que se cierre esta conferencia, así lo tienen consigo. Igual lo vamos a subir a las redes sociales de Bíblica Virtual. Así que todos se van a poder bajar gratuitamente el libro. Chao, Harold, otra vez, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, bendiciones. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Chao, bendiciones, buenas noches. Chao, buenas noches.